44-year-old Stephen Bryant died by firing squad less than an hour ago. Bryant was put to death for the murders of 3 people in Sumter County back in 2004. The triple murderer made no final statement and briefly glanced at the 10 witnesses before a hood was placed over his head, and then the shots rang out. Bryant is now the 3rd South Carolina inmate to die by firing squad this year. El 14 de noviembre de 2025, a las 6:05 de la tarde, Stephen Corey Bryant dejó de existir en la institución correccional de Broad River, en Columbia, Carolina del Sur. 3 empleados penitenciarios voluntarios ejecutaron el procedimiento desde una distancia de 15 pies. Bryant se convirtió en el tercer recluso que partió mediante este método en Carolina del Sur durante 2025 y en la persona número 50 desde que el Estado reinició este tipo de sentencias en 1985. Esta historia comienza 21 años antes, en octubre de 2004, cuando un joven de 23 años protagonizó una serie de incidentes en las áreas rurales del condado de Sumter que dejaron 3 personas sin vida, una gravemente herida y una comunidad entera en estado de shock durante 8 días que marcaron un antes y un después. Este es el caso de Stephen Corey Bryant, el hombre que dejó mensajes escritos en las escenas, que se autodenominó The Prowler mientras contestaba llamadas telefónicas y cuya serie de acciones fue tan calculada que transformó para siempre la forma en que Carolina del Sur maneja estos procedimientos legales. Stephen Corey Bryant nació el 12 de abril de 1981 en Carolina del Sur. Desde el momento de su nacimiento, su vida estuvo marcada por circunstancias extremadamente difíciles. Sus padres se conocieron en un centro de rehabilitación y, según los registros judiciales, ninguno logró superar sus problemas con sustancias ilícitas. La madre de Bryant consumió alcohol de manera excesiva durante todo el embarazo, un detalle que años después se convertiría en elemento central de sus apelaciones legales. Los abogados defensores presentaron evidencia de que Bryant creció en un ambiente profundamente problemático. Durante el juicio de sentencia en 2008, su tía Terry Lee Bryant Calder testificó sobre el momento en que Stephen les reveló, 2 meses antes de los incidentes de octubre de 2004, los abusos que había experimentado durante su infancia. Según su testimonio ante el juez, Bryant temblaba de tal manera mientras hablaba que la mesa de vidrio de su abuela se sacudía visiblemente. La tía describió la escena. Bryant les contó que su abuelo, su tío y su medio hermano mayor lo habían agredido física y emocionalmente desde que tenía entre 6 y 7 años de edad. En palabras de Terry Lee, que constan en los registros del tribunal, parecía estar siendo torturado. Era como si su alma estuviera completamente expuesta. En sus ojos podías ver que estaba sufriendo y reviviendo los abusos mientras nos contaba lo que había sucedido. Según documentos legales presentados en 2024 durante sus últimas apelaciones, Bryant también describió situaciones de abuso por parte de otros individuos en su vecindario, incluyendo personas adultas que aprovecharon su vulnerabilidad cuando era menor de edad. Estos detalles fueron presentados por un psicólogo clínico que lo entrevistó. La abuela de Bryant, Shirley Freeman, testificó que en agosto de 2004, 2 meses antes de los incidentes, Stephen había buscado ayuda desesperadamente. Le sugirió que llamara a una línea telefónica de ayuda para víctimas de abuso. Su tía encontró el número y le entregó el teléfono. Bryant habló durante un tiempo considerable con la persona del otro lado, pero según los testimonios, la línea no pudo ofrecerle recursos concretos. Su oficial de libertad condicional lo refirió a un centro de consejería cercano, pero Bryant no pudo costear los servicios y se fue sin recibir la atención que necesitaba. Los registros del sistema de justicia juvenil muestran que Bryant fue institucionalizado por primera vez a los 11 años de edad. A los 17 años, Bryant ya era conocido en su comunidad por problemas de conducta. Un juez le dio una opción: unirse al ejército de los Estados Unidos o asistir a una escuela reformatoria. Bryant eligió el servicio militar. Sin embargo, sus registros militares muestran múltiples infracciones, ausencias sin permiso, consumo de sustancias prohibidas, peleas y otros problemas disciplinarios. Después de solo 13 meses, fue dado de baja del ejército. Entre 2000 y 2004, Bryant acumuló un historial criminal que incluía robo con allanamiento. En 2001,
Fue sentenciado a 3 años en prisión por intento de allanamiento. Fue liberado bajo libertad condicional en 2004, apenas meses antes de que comenzara su ráfaga de incidentes en octubre de ese año. Los expertos que lo evaluaron posteriormente diagnosticaron a Bryant con trastorno de estrés postraumático derivado del abuso infantil, trastorno por déficit de atención y depresión crónica. Sus abogados argumentaron que Bryant desarrolló un trastorno del espectro alcohólico fetal debido al consumo de alcohol de su madre durante el embarazo, lo que habría causado daño cerebral permanente que afectó su capacidad de juicio y autocontrol. Durante los meses previos a octubre de 2004, múltiples testigos describieron cambios alarmantes en el comportamiento de Bryant. Su tía recordó que estaba inquieto, enojado y parecía no poder dormir. Según expertos que testificaron en el juicio, Bryant recurría al uso de metanfetaminas y al consumo de cigarrillos mezclados con sustancias químicas, en un intento por lidiar con los recuerdos traumáticos que lo atormentaban. En septiembre de 2004, Bryant buscó ayuda profesional por última vez. Sin acceso a recursos económicos para tratamiento psicológico y sin el apoyo adecuado del sistema, comenzó a deteriorarse rápidamente. Los registros judiciales indican que en las noches previas a encontrarse con sus víctimas, Bryant no podía conciliar el sueño. Posteriormente le diría a las autoridades que solo recordaba fragmentos de algunos de los incidentes, un síntoma que los expertos relacionaron con su trastorno de estrés postraumático. El 4 de octubre de 2004, Stephen Bryant comenzó a recorrer las áreas rurales del condado de Sumter en su camioneta azul y blanca. Durante varios días, se acercó a hogares aislados, inventando historias para ganar la confianza de quienes atendían la puerta. Bryant visitó la propiedad de Tom Dennis, ubicada en varios cientos de acres alejados del camino principal. Le dijo a Dennis que su hermano había tomado su camioneta y necesitaba ayuda para sacarla de una zanja. Dennis, sin sospechar nada, lo ayudó. Al día siguiente, el 5 de octubre, Bryant regresó cuando sabía que Denise había salido para asistir al partido de fútbol americano de Clemson. Entró al hogar, cortó las líneas telefónicas y se llevó una computadora portátil, un maletín y una bolsa con dinero. 3 días después, el 8 de octubre, Bryant repitió su método en la casa de James Ammons, otro propietario rural. De nuevo, cortó las líneas telefónicas antes de llevarse objetos de valor y, crucialmente, se apoderó de un arma de fuego. El 9 de octubre de 2004, Bryant pasó tiempo con Clifton Dale Gainey, un hombre de 36 años que era su amigo cercano y compañero de trabajo. Según los registros, Bryant y Gainey compartían una amistad genuina, iban juntos a pescar con frecuencia y pasaban tiempo con las familias del otro. Ese día, Bryant recogió a Gainey en su casa y lo llevó a una tienda de conveniencia para comprar cerveza. Posteriormente, durante un recorrido en la camioneta, Bryant utilizó el arma que había obtenido durante sus allanamientos previos. Gainey perdió la vida de forma inmediata en un camino rural aislado. Después del incidente, Bryant dejó el cuerpo de Gainey al costado del camino y regresó a la casa rodante que Gainey alquilaba. Allí se llevó un televisor, un equipo de sonido y un acuario. Antes de marcharse, prendió fuego a la propiedad. Gainey dejó atrás 2 hijos, su madre y su hermano. La comunidad quedó conmocionada. Clifton Gainey era conocido en el área y nadie podía comprender qué había sucedido. Las autoridades iniciaron una investigación, pero en ese momento no tenían sospechosos claros. El 11 de octubre de 2004, 2 días después del fallecimiento de Gainey, Bryant llegó a la propiedad de Willard Irving Tietjen Jr., conocido como Tiyota. Tietjen era un hombre de 62 años, veterano retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que había sido estacionado en Filipinas, Alemania, Tailandia y Oregón durante su servicio. Había regresado a Carolina del Sur para disfrutar de su retiro junto a su esposa de 39 años, Mildred, su hija Kimberly Dees y sus 5 nietos. Tietjen padecía una condición cardíaca y los primeros síntomas de Alzheimer, pero vivía una vida tranquila en su hogar, aislado del condado de Sumter. Bryant había conocido a Tietjen días antes mientras recorría el área, utilizando su historia sobre necesitar ayuda con su vehículo. El 11 de octubre, Bryant regresó a la casa de Tietjen.
Según los registros judiciales, los dos hombres conversaron durante varias horas. En algún momento de esa tarde, Bryant disparó a Tidjen en 9 ocasiones. El veterano de guerra perdió la vida en su propia sala. Lo que sucedió después conmocionó incluso a investigadores experimentados. Bryant permaneció en la casa durante horas. Usó la computadora de Tidjen, fumó sus cigarros y cigarrillos y buscó objetos de valor para llevarse. Le quitó un anillo del dedo a Tidjen. Mientras Bryant estaba dentro de la casa, el teléfono de Tidjen comenzó a sonar insistentemente. Era su esposa, Mildred, quien intentaba comunicarse sin éxito. Después de varios intentos, Bryant respondió la llamada. TJ está sin vida, le dijo a la esposa de Tidjen. Más tarde, la hija de Tidjen, Kimberly Dees, también llamó repetidamente. Preocupada por la falta de respuesta de su padre, continuó intentando. En la sexta llamada, alguien contestó, pero no era su padre. Según el testimonio de Dees ante el juez durante la fase de sentencia, y él dijo, no puedes, lo eliminé. Y yo dije, esto no es gracioso. ¿Quién eres? Él dijo, soy el merodeador. Y yo dije, disculpa, ¿quién eres? Él dijo, soy el merodeador. Bryant también realizó actos que los fiscales describieron como sádicos. Usó cigarrillos para causar quemaduras en el rostro y los ojos de Tidjen. Tomó un agarrador de ollas que la hija de Tidjen había hecho cuando era niña, mojó la esquina en la sangre de la víctima y lo dejó en la escena. Pero lo más inquietante fue lo que Bryant escribió en las paredes. Con la sangre de Willard Tidjen, pintó el mensaje Victim 4 in 2 weeks. Catch me if you can. Víctima 4 en 2 semanas. Atrápame si puedes. También dejó notas escritas a mano en otros lugares de la casa. Una nota dentro de un sobre manila colocado sobre el pecho de Tidjen decía I am the light. I am so bright. I am the sun. Yours truly, the Prowler. Soy la luz. Soy tan brillante. Soy el sol. Atentamente, el merodeador. Otra nota sobre la mesa decía Good luck finding me. LMFAO. Buena suerte encontrándome. LMFAO. Los mensajes estaban claramente dirigidos a las autoridades, burlándose de ellos y sugiriendo que planeaba continuar. El 13 de octubre de 2004, apenas 2 días después del fallecimiento de Tidjen, Bryant se encontró por casualidad con Christopher Earl Burgess, un hombre de 35 años, en una tienda de conveniencia en las primeras horas de la madrugada, alrededor de las 4:30 a.m. Testigos en la tienda vieron a los dos hombres conversar y luego observaron cómo Burgess colocaba su motocicleta en la parte trasera de la camioneta de Bryant. Los dos se marcharon juntos. Menos de 2 horas después, un cazador descubrió el cuerpo de Burgess en un lecho de camino rural. Bryant le había disparado 2 veces, una vez en la cabeza y otra en el pecho, similar a lo ocurrido con Gainey. Bryant dejó el cuerpo al costado de un camino aislado y se marchó. Aunque Bryant dejó mensajes indicando que habría una víctima 4 en 2 semanas, ya había habido una 4ª persona afectada antes del incidente con Tidjen. Clinton Brown, un pescador de 56 años, había sido encontrado con heridas de bala en la espalda cerca del río Watery. Bryant le había disparado y lo dejó por fallecido, pero Brown logró sobrevivir. Brown se recuperó de sus heridas y posteriormente pudo proporcionar información a las autoridades, aunque en ese momento los investigadores aún no habían conectado todos los incidentes. El 13 de octubre de 2004, el mismo día en que Christopher Burgess perdió la vida, las autoridades del condado de Sumter ya estaban conectando los puntos. Testigos en la tienda de conveniencia proporcionaron descripciones de Bryant y su camioneta distintiva azul y blanca, los allanamientos, el incendio del remolque de Gainey y ahora 3 personas sin vida en menos de 2 semanas. Estaba claro que un individuo peligroso operaba en el área. Esa misma tarde del 13 de octubre, las autoridades localizaron a Bryant en la casa de su novia y procedieron a su arresto. Al día siguiente, 14 de octubre de 2004, fue formalmente acusado de 3 cargos de homicidio, 2 cargos de allanamiento, 2 cargos de posesión de armas, un cargo de robo a mano armada y un cargo de incendio provocado. Los fiscales indicaron que podrían presentar cargos adicionales a medida que avanzara la investigación. Durante el interrogatorio, Bryant confesó su participación en todos los incidentes. Según los registros judiciales, describió partes de lo que había ocurrido, aunque afirmó recordar solo fragmentos de algunos eventos, especialmente aquellos que ocurrieron durante la noche. La comunidad del condado de Sumter estaba en shock.
Aquellos que conocían a Bryant, incluyendo su casero y su supervisor laboral, lo describieron como una persona agradable y quedaron completamente sorprendidos al enterarse de su arresto. Nadie había anticipado que el joven tranquilo que conocían fuera capaz de tales acciones. Mientras esperaba su juicio en el Centro de Detención Regional de Sumter Lee, en octubre de 2005, Bryant protagonizó otro incidente violento que agregó preocupación sobre su peligrosidad. Bryant agredió a un oficial correccional, golpeándolo múltiples veces y continuando el ataque incluso después de que el oficial colapsó. Este incidente resultó en cargos adicionales de agresión con intención de causar daño grave. Los expertos que lo evaluaron indicaron que Bryant exhibía comportamiento antisocial, impulsividad y poca capacidad para resolver problemas, características que ayudaron a explicar el patrón de sus acciones ilegales. En 2008, Stephen Corey Bryant se declaró culpable de todos los cargos presentados en su contra. No hubo juicio por jurado para determinar culpabilidad, ya que Bryant aceptó su responsabilidad en los 3 homicidios: el intento de homicidio de Clinton Brown, los allanamientos, el incendio provocado y el robo. Sin embargo, sí hubo una audiencia de sentencia para determinar si Bryant debía recibir la pena capital o cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La defensa presentó extenso testimonio sobre el historial de abuso infantil de Bryant, su trastorno de estrés postraumático, su adicción a sustancias ilícitas y los daños cerebrales causados por la exposición prenatal al alcohol. Los abogados argumentaron que estos factores debían ser considerados como circunstancias atenuantes que justificaban una sentencia de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Su abuela, su tía y otros familiares testificaron sobre los intentos desesperados de Bryant por obtener ayuda en los meses previos a los incidentes y sobre cómo el sistema no le proporcionó los recursos necesarios. Por su parte, la fiscalía presentó las acciones de Bryant como premeditadas, calculadas y extraordinariamente crueles. El fiscal Greg Hembry argumentó que los incidentes no fueron actos impulsivos de una persona con capacidad mental disminuida, sino crímenes cuidadosamente planeados ejecutados durante 8 días. Señaló el nivel de planificación demostrado. Bryant había pasado días explorando el área, identificando hogares aislados, robando armas y municiones, cortando líneas telefónicas y eligiendo víctimas vulnerables. Las familias de las víctimas también testificaron sobre el devastador impacto de las pérdidas. Eugene Reed, el abuelo de una de las víctimas, afirmó que perder a su ser querido de esta manera era peor que sus experiencias sirviendo en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Kimberly Dees, la hija de Willard Tidgen, describió cómo su padre había sido un hombre devoto que le enseñó a pescar, cazar, patinar, apreciar la naturaleza y respetar a su país. El fiscal Hembry enfatizó particularmente el caso de Willard Tidgen, las múltiples heridas de bala, las quemaduras con cigarrillos, las llamadas telefónicas aterradoras a la familia y los mensajes escritos con sangre que mostraban que Bryant no solo había quitado una vida, sino que había disfrutado burlándose de las autoridades y causando máximo sufrimiento psicológico a los seres queridos de la víctima. El 11 de septiembre de 2008, el juez de circuito Thomas Russo emitió su sentencia. Para el caso de Clifton Gainey, Bryant recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para el caso de Christopher Burgess, también recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero para el caso de Willard Tidgen, donde la crueldad y sadismo fueron más evidentes, el juez Russo sentenció a Bryant a la pena de muerte. Adicionalmente, Bryant recibió 100 años combinados por sus otros delitos, incluyendo los allanamientos, el incendio provocado, el intento de homicidio de Clinton Brown y la agresión al oficial correccional. Bryant, que tenía 27 años al momento de ser sentenciado, fue trasladado al corredor de la muerte en la institución correccional de Broad River, donde permanecería durante los siguientes 17 años. Stephen Bryant ingresó al corredor de la muerte de Carolina del Sur en 2008. Durante sus 17 años allí, los registros penitenciarios muestran que fue disciplinado en 2 ocasiones, una vez en 2009 por pelear sin arma y otra vez en 2023 por posesión de un arma dentro de la prisión. En 2011, apenas 3 años después de su sentencia,
la Corte Suprema de Carolina del Sur desestimó la apelación directa de Bryant contra su sentencia de muerte. Los abogados habían argumentado diversos errores en el proceso, pero la Corte determinó que el juicio y la sentencia habían sido conducidos apropiadamente. Mientras Bryant esperaba en el corredor de la muerte, Carolina del Sur enfrentaba un problema significativo. El Estado no podía obtener las sustancias necesarias para llevar a cabo ejecuciones por inyección letal. Las compañías farmacéuticas se negaban a vender estos productos debido a objeciones éticas y temor a la publicidad negativa. Como resultado, Carolina del Sur entró en una pausa involuntaria en las ejecuciones que duraría 13 años. Durante este tiempo, el corredor de la muerte de Carolina del Sur creció hasta convertirse en uno de los más grandes del país. Para septiembre de 2024, cuando el Estado finalmente reanudó las ejecuciones, había 32 reclusos esperando. En 2021, la legislatura de Carolina del Sur aprobó una ley que añadía el pelotón de fusilamiento como método de ejecución alternativo, además de la inyección letal y la silla eléctrica. Esta medida fue diseñada para permitir que el Estado reanudara las ejecuciones a pesar de la dificultad para obtener sustancias para inyección letal. En 2023, otra ley crucial fue aprobada, una medida de confidencialidad que protegía la identidad de las compañías farmacéuticas que proporcionaran las sustancias necesarias para inyecciones letales. Esta ley finalmente permitió que Carolina del Sur obtuviera los medicamentos requeridos. En septiembre de 2024, Carolina del Sur llevó a cabo su primera ejecución en 13 años. Freddie Eugene Owens fue la primera persona ejecutada cuando el Estado reanudó el proceso. Desde entonces, el Estado ha procedido rápidamente. Para noviembre de 2025, Carolina del Sur había llevado a cabo 7 ejecuciones en apenas 14 meses, igualando a Texas y Alabama y quedando solo por detrás de Florida, que había realizado 16 ejecuciones ese año. De las primeras 6 ejecuciones en Carolina del Sur, después de la reanudación, 4 reclusos eligieron la inyección letal y 2 optaron por el pelotón de fusilamiento. Bryant sería el tercero en elegir este último método. En enero de 2025, Bryant perdió su apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos. Los abogados habían argumentado que Bryant sufría de discapacidades intelectuales y del trastorno del espectro alcohólico fetal, causado por el abuso de alcohol de su madre durante el embarazo. Argumentaron que estas condiciones destruyeron su capacidad de ejercer juicio, comprender consecuencias y seguir la ley, factores que deberían haberlo descalificado para la pena capital. El tribunal rechazó estos argumentos, determinando que incluso con estas condiciones, Bryant había demostrado suficiente capacidad mental para ser considerado responsable de sus acciones. El 14 de octubre de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos declinó revisar el caso de Bryant, agotando efectivamente todas sus vías de apelación federal. Esto abrió el camino para que el Estado programara su fecha de ejecución. El 17 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Carolina del Sur firmó una orden de ejecución, estableciendo el 14 de noviembre de 2025 como la fecha. Según la ley estatal, Bryant tenía hasta el 31 de octubre para elegir su método de ejecución: pelotón de fusilamiento, inyección letal o silla eléctrica. Si no elegía, por defecto sería ejecutado en la silla eléctrica. El 31 de octubre de 2025, Bryant notificó a las autoridades su decisión: elegiría el pelotón de fusilamiento. Los abogados de Bryant hicieron un último intento de detener la ejecución. El 6 de noviembre de 2025, presentaron una apelación final ante la Corte Suprema de Carolina del Sur, argumentando que la conducta delictiva de Bryant fue resultado del daño cerebral causado por el consumo de sustancias ilícitas de su madre durante el embarazo, y que esto afectó su capacidad de ser un ciudadano respetuoso de la ley. En documentos judiciales presentados en 2024, los abogados incluyeron evidencia que describían como recientemente descubierta, una entrevista con un psicólogo clínico en la que Bryant describió abusos adicionales que supuestamente sufrió de parte de múltiples personas antes de convertirse en adolescente, incluyendo la esposa de un predicador y otras personas en su vecindario. Los abogados también argumentaron que el equipo de defensa original de Bryant nunca obtuvo un escaneo cerebral completo antes del juicio de 2008, que podría haber identificado daño intrauterino específico que nunca fue reparado. La fiscalía respondió vigorosamente. Argumentaron que incluso
si toda la evidencia sobre el trastorno del espectro alcohólico fetal hubiera sido presentada durante la sentencia original, simplemente habría proporcionado una razón diferente para los problemas de Bryant, sin cambiar el resultado de la sentencia de muerte. Los fiscales enfatizaron que los 3 homicidios, junto con el otro tiroteo y los 2 allanamientos, no fueron actos impulsivos de un cerebro dañado, sino acciones metódicas y astutas, a lo largo de caminos rurales aislados en el condado de Sumter. El 10 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó unánimemente la apelación. En su decisión, los jueces escribieron: por cualquier medida, Bryant demostró un alto nivel de planificación, toma de decisiones y cálculo en el curso de su serie de incidentes de 8 días. La corte señaló que Bryant había dedicado días enteros a explorar el área, había cortado líneas telefónicas antes de los allanamientos, había robado armas y municiones específicamente, había elegido víctimas vulnerables en ubicaciones aisladas y había demostrado suficiente control para ejecutar múltiples acciones ilegales de manera secuencial y organizada. A diferencia de otras ejecuciones recientes en Carolina del Sur, los abogados de Bryant optaron por no apelar esta decisión final ante la Corte Suprema de Estados Unidos, reconociendo que las posibilidades de éxito eran prácticamente nulas. El último recurso de Bryant era solicitar clemencia al gobernador Henry McMaster. Si el gobernador la concedía, la sentencia de muerte de Bryant sería conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, ningún gobernador de Carolina del Sur había concedido clemencia a un recluso condenado desde que la pena capital fue reinstaurada en Estados Unidos en 1976. Esta vez, los abogados de Bryant ni siquiera presentaron formalmente una petición de clemencia. Aún así, el 14 de noviembre, el gobernador McMaster emitió una denegación oficial de clemencia. En sus días finales, Bryant permaneció en la institución correccional de Broad River. Según Bo King, uno de los abogados que trabajaba en casos de pena capital en Carolina del Sur y que conocía a Bryant, el recluso había mostrado gracia y coraje al perdonar a su familia y gran amor por aquellos dentro y fuera de su prisión. King escribió en un comunicado: el señor Bryant tuvo un trastorno genético, fue víctima de abuso físico y emocional por parte de familiares, y el consumo excesivo de alcohol de su madre dañó permanentemente su cuerpo y cerebro. Las limitaciones del señor Bryant lo dejaron incapaz de soportar los recuerdos tormentosos de su infancia. El abogado agregó que Bryant había desarrollado amistades improbables dentro de la prisión, había sido ferozmente protector con otros reclusos y había demostrado amor por la naturaleza, el agua y el mundo. Para su última comida, Bryant solicitó un menú variado: salteado de mariscos mixtos picantes sobre arroz, pescado frito sobre arroz, 2 rollos de huevo, 3 camarones rellenos, 2 barras de chocolate, pastel de chocolate alemán y Pepsi. Según la portavoz del Departamento de Correcciones, Christy Shine, esta comida le fue proporcionada según sus especificaciones. El viernes 14 de noviembre de 2025, aproximadamente 20 manifestantes del grupo South Carolinians for Alternatives to the Death Penalty se reunieron fuera de las puertas de la institución correccional de Broad River en Columbia. El grupo había hecho de su misión estar presente durante cada ejecución desde que el Estado reanudó el proceso. También se organizaron vigilias en Columbia, Spartanburg y North Charleston como un llamado al gobernador para que ejerciera clemencia. Esos esfuerzos no tuvieron éxito. A las 5:58 p.m., menos de una docena de testigos fueron escoltados a la sala de observación detrás de un vidrio antibalas. Entre ellos se encontraban 3 miembros de la familia Tidjen, quienes se sentaron en la primera fila, tomados de la mano. También estaban presentes uno de los abogados de Bryant, representantes de la oficina del fiscal del Tercer Circuito, del departamento del sheriff del condado de Sumter, y 3 miembros de los medios de comunicación que actuaban como testigos de prensa: Ted Clifford, del periódico The State, Naomi Popa, de Wiz News 10, y Jeffrey Collins, de Associated Press. Cuando la cortina se abrió, Bryant ya estaba asegurado en la silla de ejecución. Sus pies estaban encadenados a la silla, sus brazos estaban atados detrás de él y también a la silla, y su cabeza estaba restringida con una correa bajo su barbilla. Vestía un uniforme negro de prisión y guantes sobre sus manos. Un médico colocó un cuadrado blanco con un objetivo de tiro rojo sobre el pecho de Bryant, marcando la ubicación de su corazón. Bryant no presentó una declaración final.
Según los testigos, miró brevemente hacia los 10 testigos presentes antes de que un empleado penitenciario colocara una capucha negra sobre su cabeza. El empleado caminó a través de la pequeña sala y abrió una persiana negra donde esperaba el pelotón de fusilamiento. 3 empleados penitenciarios voluntarios armados con rifles de alto calibre, posicionados a 15 pies de distancia. Sin advertencia audible o visual para los testigos, los 3 tiradores dispararon simultáneamente. El proceso de ejecución comenzó oficialmente a las 6:02 p.m. Según los testigos de prensa, Bryant no emitió ningún sonido. El objetivo rojo sobre su pecho salió volando hacia adelante. Tuvo algunas respiraciones superficiales y luego un espasmo final poco más de un minuto después. Un médico entró a la sala, lo examinó con un estetoscopio durante aproximadamente un minuto y a las 6:05 p.m. lo declaró fallecido. Jeffrey Collins, de Associated Press, quien había sido testigo de las 2 ejecuciones previas por pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur, notó en una conferencia de prensa posterior que las respiraciones de Bryant permanecieron consistentemente superficiales durante todo el proceso, una diferencia con respecto a las otras 2 ejecuciones que había presenciado. Ted Clifford reportó que una mancha oscura de humedad se hizo visible extendiéndose por el pecho de Bryant después de que los disparos fueron efectuados. Inmediatamente después de la ejecución, Bo King emitió un comunicado condenando tanto las acciones originales de Bryant como la decisión del Estado de proceder con su ejecución. Nuestra oposición a la ejecución de Stephen no significa que nos encojamos de hombros ante los delitos que cometió, declaró King. El señor Bryant es el 7º hombre que Carolina del Sur ha ejecutado en 14 meses. Cada uno fue forzado a hacer la elección bárbara e inconsciente entre formas de partir que son sangrientas, ardientes o prolongadas. King continuó: ninguna ha hecho a Carolina del Sur más segura o más justa. Estas ejecuciones son brutales y vergonzosas. La directora ejecutiva del grupo South Carolinians for Alternatives to the Death Penalty, la reverenda Hillary Taylor, emitió un comunicado similar condenando la decisión del Estado mientras reconocía el dolor de las víctimas. Mark Klass, padre de Polly Klass, una víctima de otro caso de alto perfil, estuvo presente en la audiencia de clemencia y expresó su apoyo a la ejecución. Como recordatorio, Richard Allen Davis literalmente le dio a Polly, a sus seres queridos, al juez de sentencia y al sistema de justicia penal el dedo medio el día en que fue condenado, dijo Klass en un comunicado. Los miembros de la familia Tidien que presenciaron la ejecución no hicieron declaraciones públicas inmediatas, pero su presencia física, tomados de la mano durante todo el procedimiento, comunicó su necesidad de cerrar este capítulo doloroso de sus vidas. Stephen Bryant se convirtió en la persona número 43 ejecutada en Estados Unidos durante 2025, marcando el año con más ejecuciones desde 2012. También fue solo la 6ª persona ejecutada por pelotón de fusilamiento en la historia moderna de Estados Unidos desde que la Corte Suprema reinstaló la pena capital en 1976. Las otras ejecuciones recientes por pelotón de fusilamiento habían ocurrido todas en Utah, con la última en ese estado en 2010. Además de Carolina del Sur y Utah, el método sigue siendo legal en Idaho y es un método de respaldo si otros no están disponibles en Oklahoma y Mississippi. Carolina del Sur se ubicó como el estado con el segundo mayor número de ejecuciones en 2025, empatado con Texas y Alabama. Florida lideró la nación con 16 ejecuciones ese año. El caso de Bryant fue uno de varios programados para noviembre de 2025. 3 ejecuciones estaban previstas para esa semana específica, pero solo 2 se llevaron a cabo, la de Bryant en Carolina del Sur y una en Florida. Una ejecución programada en Oklahoma fue detenida cuando el gobernador de ese estado conmutó la sentencia del recluso condenado. El caso de Stephen Corey Bryant plantea preguntas profundas y perturbadoras sobre la intersección entre trauma infantil, salud mental y responsabilidad criminal. ¿Hasta qué punto el abuso devastador que Bryant sufrió durante su infancia, combinado con el daño cerebral por exposición prenatal al alcohol, mitigaba su culpabilidad? ¿Debería el sistema de justicia considerar estas circunstancias como suficientes para evitar la pena capital, incluso en casos de acciones tan calculadas y crueles? Por otro lado, ¿cómo equilibran las cortes la compasión por el historial traumático de un acusado con la necesidad de justicia para las víctimas y sus familias? Clifton Gainey era amigo de Bryant
alguien que había compartido momentos de camaradería con él. Willard Tidgen era un veterano de guerra que había servido a su país y estaba disfrutando de su retiro. Christopher Burgess simplemente tuvo la mala fortuna de encontrarse con Bryant en el momento equivocado. Los fiscales argumentaron convincentemente que Bryant demostró un nivel sofisticado de planificación. Pasó días explorando el área, identificando objetivos, robando armas, cortando líneas telefónicas. Después de los incidentes, escribió mensajes burlones destinados específicamente a aterrorizar a las autoridades y a las familias. Estas acciones, argumentaron, mostraban una mente capaz de premeditación y control deliberado. Los defensores, sin embargo, señalaron que Bryant literalmente había rogado por ayuda 2 meses antes de los incidentes. Había revelado su trauma a su familia, había llamado a líneas de apoyo, había buscado consejería. El sistema no le proporcionó los recursos que necesitaba, en parte porque no podía pagarlos. Podría haberse prevenido la tragedia de octubre de 2004 con intervención mental apropiada y oportuna. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y diferentes personas razonables llegan a conclusiones distintas basadas en sus valores y perspectivas sobre la justicia, el castigo y la redención. El pelotón de fusilamiento tiene una historia larga y compleja en todo el mundo. Ha sido utilizado para castigar motines y deserciones en ejércitos, como justicia fronteriza en el viejo oeste americano y como herramienta de terror y represión política en la antigua Unión Soviética y la Alemania nazi. En Estados Unidos moderno, el método cayó en desuso durante décadas. Sin embargo, ha experimentado un resurgimiento en años recientes debido a las dificultades que algunos estados enfrentan para obtener sustancias para inyección letal. Los abogados que representan a reclusos en el corredor de la muerte han argumentado que todas las opciones disponibles son problemáticas. Después de la ejecución de Michael Magdy por pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur meses antes, sus abogados afirmaron que los tiradores casi no acertaron en su corazón, causando sufrimiento prolongado. Las ejecuciones por inyección letal también han sido objeto de controversia, con múltiples casos documentados de procedimientos prolongados y aparentemente dolorosos, cuando las sustancias no funcionan como se esperaba. La silla eléctrica, el método más antiguo todavía legal en Carolina del Sur, también tiene un historial documentado de fallas y sufrimiento. Los defensores de la abolición de la pena capital argumentan que ningún método de ejecución puede ser verdaderamente humano y que el Estado no debería estar en el negocio de quitarle la vida a sus ciudadanos bajo ninguna circunstancia. Los partidarios de la pena capital argumentan que ciertos delitos son tan atroces que la sociedad tiene derecho y responsabilidad de aplicar el castigo máximo y que las familias de las víctimas merecen ver que se hace justicia. Stephen Corey Bryant nació en circunstancias terribles, sufrió abusos inimaginables y fue fallado por los sistemas que deberían haberlo protegido y ayudado. También tomó decisiones que resultaron en la pérdida de 3 vidas inocentes y dejaron familias destrozadas para siempre. Clifton Gainey dejó 2 hijos sin padre. Willard Tidgen dejó una esposa, una hija y 5 nietos que nunca volverían a ver al patriarca que los había llevado a obras de teatro, conciertos y viajes de pesca. Christopher Burgess dejó familiares y amigos que nunca entendieron por qué su vida terminó tan abruptamente en un camino rural oscuro. Clinton Brown sobrevivió físicamente, pero lleva las cicatrices físicas y psicológicas de su encuentro con Bryant. Las familias que testificaron durante el juicio dejaron claro el impacto devastador, una herida que nunca sanará completamente, una pérdida que cambia fundamentalmente quiénes son y cómo ven el mundo. El caso también expone las fallas sistémicas en cómo Estados Unidos maneja la salud mental, especialmente para personas con recursos económicos limitados. Bryant buscó ayuda y no pudo obtenerla porque no podía pagar por servicios de consejería. ¿Cuántas tragedias podrían prevenirse con mejor acceso a tratamiento mental? El 14 de noviembre de 2025, el estado de Carolina del Sur cerró el capítulo legal del caso de Stephen Corey Bryant. Pero las preguntas morales, éticas y sociales que plantea continuarán siendo debatidas en tribunales, legislaturas y conversaciones públicas en todo el país. Bryant fue la persona número 50 ejecutada en Carolina del Sur desde 1985. 22 personas permanecen en el corredor de la muerte del estado en este momento. La conversación sobre la pena capital, sus aplicaciones y sus alternativas
continúa siendo uno de los debates más divisivos y apasionados en la sociedad estadounidense. A las 6:05 p.m. del 14 de noviembre de 2025, Stephen Corey Bryant dejó de existir. 3 miembros de la familia Tidgen presenciaron el momento, tomados de la mano, buscando algún tipo de cierre después de 21 años de espera. Los abogados que defendieron a Bryant hasta el final continuarán trabajando en casos de pena capital, argumentando que el sistema puede ser reformado, que la vida tiene valor incluso en las circunstancias más oscuras y que la venganza no es lo mismo que la justicia. Los fiscales que buscaron y obtuvieron la sentencia de muerte contra Bryant continuarán argumentando que su deber es representar a las víctimas que no pueden hablar por sí mismas y que la sociedad tiene derecho a imponer las consecuencias más severas por los delitos más atroces. Mark Klaas continúa su trabajo de defensa de los derechos de las víctimas y sus familias, habiendo convertido su propia tragedia personal en una misión de toda la vida para garantizar que otros reciban justicia. Los grupos abolicionistas continúan su vigilia afuera de las prisiones, sosteniendo velas, cantando himnos y recordando al público que cada ejecución representa una elección que la sociedad hace sobre qué tipo de nación quiere ser. Y en algún lugar, las personas que amaban a Clifton Gainey, Willard Tidgen y Christopher Burgess continúan sus vidas, llevando siempre consigo el vacío dejado por aquellos que perdieron en octubre de 2004. Este caso nos recuerda que el crimen tiene ondas de impacto que se extienden mucho más allá del momento del incidente, afectando a comunidades enteras, sistemas legales y el tejido moral de la sociedad. Nos recuerda que las preguntas sobre justicia, castigo, redención y venganza son algunas de las más difíciles que enfrentamos como sociedad, y nos recuerda que cada vida perdida, ya sea la de una víctima inocente o la de un perpetrador ejecutado, representa una historia compleja de humanidad, trauma, elección, consecuencia y el peso interminable de decisiones que no pueden deshacerse.